Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 13 de Memorias de un Consultor. Episodio 13. Como no soy supersticioso, puedo repetir el número sin problemas. Si has llegado hasta aquí porque vienes escuchando los episodios que voy publicando cada semana, no hace falta que te cuente de qué va todo esto. Pero si de casualidad has aterrizado en el podcast y quieres saber esto de qué va, pues simplemente se trata de una recopilación de aventuras, anécdotas a lo largo de mis 20 años de consultoría, en las que voy a ir contando cosas que me han parecido curiosas y las comparto con vosotros. Empecé en el episodio 1 y todo sigue en un orden cronológico. La estructura de los episodios siempre es la misma. Cuento un poco en qué momento de la historia pasó. Hago un pequeño guiño al momento de actualidad en el que se dio la circunstancia que estoy contando. Luego la desarrollo un poco y por último saco una serie de conclusiones. Siempre es la misma estructura, siempre es el mismo formato. Por lo tanto, si alguien aterriza aquí, pues probablemente haga referencia a episodios anteriores. Os aconsejo que los escuchéis, son episodios cortitos. Empecé diciendo que van a ser 15 o 20 minutos, la realidad es que con 10-15 minutos es más que suficiente. Iré avanzando de manera cronológica, aunque puede que en algún momento dado pues pueda hacer alguna referencia al pasado, porque haya algo que se me pasó y quería comentar, pero más o menos voy a ir siguiendo siempre la misma línea del tiempo y voy a ir avanzando episodio tras episodio. Hasta ahora lo he conseguido. De momento tengo pensados pues cerca de 60-65 episodios, puede que vayan surgiendo más, y yo estaré encantado de que me acompañéis en el camino. Evidentemente puede haber gente que descubra el podcast de repente y diga, ¿este tío de qué va? Los episodios se pueden escuchar de manera suelta, pero si vas siguiendo un poco lo que voy contando, tiene más sentido. Recuerdo, por ejemplo, que en un episodio anterior hice referencia a un disquete y luego algún amigo me ha comentado, amigo algo más joven, me ha dicho, no, es que hay hablar de un disquete y a lo mejor hay gente que te escucha que tiene 20 años y no sabe lo que es un disquete. Yo creo que es pasarse un poco y más o menos todos los elementos a los que hago referencia son bastante identificables. Habrá cosas que no, porque también como me dijo, dice, ¿tu público qué es? ¿Saperos frikis? Bueno, realmente mi público es consultores en general e intento no ser demasiado técnico y no meterme en muchos temas farragosos a nivel de SAP. Hablo en general de temas de consultoría y anécdotas. Evidentemente, si eres sapero, habrá cosas con las que te sientas más identificado. Bueno, dejo de enrollarme y vamos a ver dónde estamos hoy. Estamos ya en el año 2001. Ya han pasado unos años desde que llegué al cliente y podría decir que estoy afianzado. Pero ojo que no hay nada seguro. Que cuando te crees que no puede pasar nada, surge lo inesperado y de repente todo cambia. Ya sabéis, aquello de torres más altas han caído. Y si no, acordaos de dónde estabais el 11 de septiembre de ese año. ¿O me vais a decir que no lo recordáis? Imposible. Recuerdo que empecé a escuchar la noticia por la radio y cuando llegué a casa me pegué al televisor como todo hijo de vecino mientras veía cómo Matías Prats intentaba dar una explicación de todo aquello. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Y voy a confesar que tampoco tenía yo muy claro qué eran eso de las Torres Gemelas o dónde estaban. Nueva York sí lo tenía localizado, pero si me hubieran preguntado para aquel entonces en un concurso si las Torres Gemelas estaban en Albacete, puede que hubiera dudado o hubiera pedido el comodín del público. Hablando de concursos, tengo que hablar algún día de esa faceta, pero bueno, otro día. Ahora vamos con el trabajo. El tiempo sigue avanzando y yo empiezo a hacerlo menos. Es decir, sigo en el mismo cliente, haciendo más o menos lo mismo. Lo que empezó siendo un yo no soy experto, pues con el paso del tiempo se fue convirtiendo en que cada vez iba haciendo más cosas y aprendiendo menos. Aprendí mucho, es cierto, pero había llegado el momento
en el que todo empezaba a ser más rutinario, que no es que sea algo malo, que conozco a gente que se pasa la vida de un proyecto a otro sin tiempo de parar un poco a aprender y afianzar, como también conozco otros que se pasan 15 años en el mismo cliente haciendo lo mismo. Yo creo, como siempre, que la virtud está en el término medio. El caso es que mi posición en el cliente era cómoda, y en mi empresa también, después de lo que conté en el episodio anterior. Aún así, era normal que cada día te llegara o cada poco tiempo te llegara alguna oferta de empleo. Seguía habiendo mucha demanda y pocos profesionales. Algo similar a lo que puede pasar ahora. Bueno, miento, ahora te llegan, por aquel entonces te apuntabas tú más. Bueno, hay de todo, pero por norma general, en aquellos años, eran las empresas las que publicaban las ofertas en Infojobs habitualmente y tú te apuntabas. Ahora no suele ser así. Ahora lo habitual es que las empresas te tengan fichado de LinkedIn y contacten ellos contigo incluso antes de publicar una oferta. El caso es que por aquel entonces, una empresa cliente final, llamémosla Pilsen, publicó una vacante para algo relacionado con SAP HR y decidí apuntarme. El hecho de cambiarme no era algo que me urgiera, pero lo hice un poco por ver cómo estaba el mercado. El proceso de selección fue largo. Primero una entrevista con recursos humanos, después una técnica con el que iba a ser mi jefe y por último una con el director de IT y con el director de recursos humanos. Puede que entre el principio y el final del proceso pasara un mes o mes y medio. Ronaldo, el que se suponía que iba a ser mi responsable, me contó cuáles iban a ser mis tareas. Su jefe, el director de informática, llamémosle Agustín, me dijo que el puesto era el que era y que no estaba prevista promoción interna. Yo dependía de Ronaldo y iba a depender de Ronaldo durante toda la vida que pasara en la empresa. Y yo pensé, qué manera más inteligente de motivar a alguien. No, te lo digo claro para que lo tengas claro tú también y no te hagas la idea de que en un año vas a tener otro puesto o vengas a reclamar una subida salarial. Y yo pensé, bueno, ya sé que aquí no, pero el mundo es muy grande. El caso es que, pasado todo el proceso, un viernes recibí una llamada para decirme que estaba dentro, que podíamos formalizar el acuerdo la semana siguiente y dije, bueno, pues vale, y así se quedó. Pasa el fin de semana y el lunes estoy en Ser Ecléctica y me llama el jefe del departamento de informática de Ser Ecléctica, llamémosle Gabriel, y me dice que quiere hablar conmigo. Bueno, pues voy a hablar con él y me dice, hombre Antonio, que me he enterado que nos dejas, ¿cómo que no me has comentado nada? Yo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí, hombre, a lo de Pilsen. Digo, a ver, explícame eso, por favor, ¿de dónde te lo has sacado? Dice, pues nada, resulta que este fin de semana mi director se fue de caza y coincidió con el director de recursos humanos de Pilsen. Y este le dijo que te habían fichado. Y dije yo, pues creo que se equivocan. Porque lo que ha pasado es que he participado en un proceso de selección con ellos y el viernes me dijeron que me habían elegido, que había sido elegido. Pero yo no he firmado nada con ellos. Iba a ir esta semana. Y si el director de recursos humanos no es capaz de tener la boquita cerrada y va hablando de cosas que no vienen a cuento, creo que ya tengo claro lo que voy a hacer. Bueno, hombre, si a mí no me asentaba mal, simplemente me dijo Gabriel, pensé que me lo podías haber comentado, bueno, hay confianza. Y le dije, sí, la hay, pero yo pensaba que primero lo lógico era comentarlo en mi empresa, Teledata, y luego ya con vosotros. Y sobre todo, una vez que estuviera todo firmado y confirmado. Así que tras esta conversación, cogí el teléfono, llamé a Miguel, el director de recursos humanos de Pilsen, el cazador, y le expliqué que no me iba con ellos por haberse ido de la boca, ya que era algo que me podía haber causado problemas. Él no sabía si eso me podía causar problemas en mi empresa o con el cliente. Algo que no pasó, pero como digo, él no lo sabía. Y que pensaba que eso de la confidencialidad en su puesto debía ser algo más que una palabra. Después llamé a Ronaldo y a Agustín y le dije que lo sentía, pero que había decidido no aceptar su oferta. Y que si querían saber los motivos, hablara con Miguel. Así que así se vio frustrado mi primer intento de huida de Ser Ecléctica, que como he comentado estaba cómodo en el cliente, lo único que para mí siempre ha sido importante el tema de aprender y afrontar nuevos retos.
y sentía que allí había llegado el momento en el que me estaba estancando. Cosas que aprendí de esta situación. 1. Que nunca está de más saber cómo está el mercado. 2. Si sientes que te estás acomodando y no te gusta, que puede que te guste, haz algo, no esperes que lo haga nadie por ti. Y 3. Sé profesional y no comentes nada fuera de lugar por muy director que seas. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora peninsular, 1 hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrarme en la página del podcast memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también podéis escuchar el podcast en plataformas como iVoox, Spotify, Google, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.